Eh, Inge, creo Sí, es que lo dicen esto. Dime. creo que JavaScript es la parte servidor y bueno, los lenguajes C y C++. Ahorita lo vamos a ver más abajo, eso que estás comentando, ¿va? Ok, ok, Inge. Sí. Entonces, a ver, ahorita solamente quédense en que C y C++ son lenguajes de programación y que JavaScript también es un lenguaje de programación, ¿sí? Con cada lenguaje ustedes van a poder hacer cosas diferentes, ¿sí? Ok, Inge. Entonces solamente quédense con eso, ¿va? De que C y C++ y JavaScript es un lenguaje de programación. Pero es importante saber, que ustedes sepan que JavaScript no es, mm, no le llega un poquito a lo que es el lenguaje de C o C++. Más adelante vamos a ver por qué va. ¿Sí? Sí o sí. Inge, no hay problema. Bien. Vamos a avanzar entonces con el siguiente tema. Eso es un poco de teoría, porque es muy importante que sepan antes de comenzar a utilizar JavaScript, para qué sirve y dónde lo van a aplicar y qué es JavaScript. Por eso es muy importante que veamos estos temas, ¿va? Ahora, alguien que me ayude con el siguiente tema. ¿Quién dice yo? O Yo, lo escogemos al azar. yo, Inge, si puede o no sé, depende de usted. ¿Cuál es su nombre? Al azar, al azar. Como, no sé, depende, los compañeros de repente quieren intervenir, ¿no? A ver, vamos con Angelo. Que me ayude a leer, por favor. Sí, voy. Aquí, ¿qué tipo de lenguaje es JavaScript? JavaScript es un lenguaje script orientado a documentos HTML. Bien, gracias. ¿Alguien entendió lo que leyó Angelo? A ver, contesten, por favor. Sí, no. Sí, Inge, lo que dice que JavaScript es un lenguaje es decir, orientado o especialmente para trabajar con el formato HTML, ¿no? Bien, En su cierto. estructura. Sí, lo que aquí nos está diciendo es que JavaScript es un lenguaje script. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que para crear código JavaScript, ese código lo tenemos que encerrar en dos etiquetas. ¿Cierto, Degerson? Las dos etiquetas se llaman script. Aquí dentro vamos a comenzar a colocar nuestro código JavaScript. Por ejemplo, esto, ¿no? Lo que estamos haciendo es dentro de unas etiquetas script colocar código JavaScript, ¿cierto? Sí, Inge, Entonces, la función que está haciendo es abrir y cerrar, si no me equivoco, ¿no? es una etiqueta la cual se abre y la cual se cierra. La tenemos que cerrar con una diagonal, ¿sí? Es la misma etiqueta, nada más que la de cierre tiene antes de script, tiene una barra, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso dice que aquí JavaScript es un lenguaje script, porque generalmente son puros script lo que es JavaScript, y es orientado a documentos HTML, porque JavaScript
siempre va a estar en un documento HTML, ¿sí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Todo en orden hasta ahora. A ver, David, Dígame, Inge. ¿qué es JavaScript? Es un lenguaje script orientado al documento HTML. Ujú. ¿Y para qué nos sirve? Dentro de lo que es el lenguaje de marcado, ingresar codificaciones como eh, variables y funciones. Sí, gracias. Manuel, Sí, ingeniero. con HTML o JavaScript, ¿con cuál de los dos yo puedo crear lógica de programación? Con JavaScript puede crear lógica de programación para hacer movimientos a la página. Con HTML solamente es un lenguaje de marcado. Es como la estructura de una página, sin Bien, movimiento. gracias. Eric, ¿qué impacto tiene JavaScript en HTML? A ver, Lester, Sí, ¿qué impacto tiene JavaScript en el lenguaje de marcador HTML? para dar funcionalidad, Cierto, extiende las capacidades del lenguaje de marcado HTML, ¿no? sí, Bien, a y ver. y trabaja al lado del cliente. Sí, ahorita es lo que vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ver, Luis, Dime, ayúdame a leer, por favor, el siguiente tema, que es evolución de JavaScript. Evolución de JavaScript. Hasta hace poco no se podía desarrollar programas con JavaScript que se ejecutaran fuera de un navegador, aunque en este momento comienza a expandirse a otras áreas como la programación de JavaScript en el servidor con Node.js o aplicaciones de escritorio con Electron.js. Bien, a ver, Luis, explícanos lo que leíste, ¿va? Bien. El JavaScript, hablando de los antecedentes, no se podía desarrollar programas que se ejecutaran fuera de un navegador. Tiempo después, dentro de las actualizaciones, se empieza a digamos que a actualizar dicho lenguaje para que pueda ser utilizado dentro del navegador. Y se empezaba a expandir como otros lenguajes, como es Node.js o Electron.js, que son para, bueno, en este caso para escritorio, en el caso de Electron. La verdad no había escuchado de Electron. Ujú. Bien. Gracias. Claro. A ver, Smith. A ver, William. dígame, Inge. A ver, explícanos esta parte, la evolución de JavaScript. Ya, bueno, lo que dice el contexto, también lo que explicó el compañero y redundar en lo mismo, ¿no? Es decir, tengo poco conocimiento sobre el programa, ¿no? Ujú. Según lo que dice ahí nada más, lo que dice el texto es que había una evolución en el software, en el contexto que dice, ¿no? Que primero habló el compañero que solamente no había desarrollo que se podía ejecutar fuera del navegador. Sí, Ujú. entendiendo, antes sí se podía ejecutar en el navegador, entonces. Ujú. Cierto.
y ahora sí se puede. Ese es el plus que ha ganado el programa de JavaScript, ¿no? En las áreas de la programación, ¿no? Y bueno, lo que es el Node.js, sí, y el Electron nunca he escuchado esos términos. Bien, gracias. Bueno, aquí lo que nos dice ese texto es que JavaScript siempre, desde que inició, se ha ejecutado en el navegador, ¿sí? No había anteriormente que fuera posible ejecutar JavaScript fuera del navegador. Ahora ya, hoy en día, ya nosotros podemos ejecutar código JavaScript en un servidor. ¿Cómo lo hacemos? Con Node.js, ¿sí? O también podemos utilizar JavaScript en aplicaciones de escritorio con Electron.js. Entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que desde que inició JavaScript, ese lenguaje de programación siempre se ha ejecutado en el navegador. No sé si me explico. Sí, entonces solamente la función anteriormente que tenía JavaScript solamente era únicamente y especialmente para páginas web nada más. Cierto. Entonces, ahora sí ya se puede desarrollar aplicaciones en base a JavaScript. Sí. Disculpe, Inge, ¿como qué aplicaciones o algo novedoso que se haya desarrollado en base a JavaScript? ¿Qué aplicaciones? Que Mira, no conozco yo. Mira, aquí nos dice que son aplicaciones de escritorio y que se han utilizado con Electron.js. Anteriormente no existía este Electron.js para crear aplicaciones de escritorio. Ahora este Electron es código JavaScript y ya se ejecuta en el servidor para crear aplicaciones de escritorio. Ahorita no me he puesto a investigar qué aplicaciones los programadores han desarrollado, pero lo que sí sé es que son aplicaciones de escritorio que se van a ejecutar en un servidor y que ya se puede expandir a otras áreas el lenguaje de programación JavaScript. No sé si me explico. Más o menos es lo siguiente en todo caso, Inge. No sé, puedo tomar la palabra o de repente algún compañero que de repente quiera opinar. Adelante. Más o menos lo que entiendo ahí es que anteriormente las aplicaciones se daban pues con la misma conexión dentro de la propia máquina. Ah, listo. Entonces ahora ya no se necesita eso, sino te conectan directamente por internet con un servidor. La diferencia en ese párrafo es que te decían que antes no se podía hacer eso, solamente era monolítico Ujú, y ahora es cliente-servidor. ujú. Sí, pero con el lenguaje de programación JavaScript, ¿va? Sí, Inge, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, ¿quién me ayuda a leer el siguiente tema? Yo, Inge, ¿Cuál es tu nombre? William, William, adelante. ya. Pero, ¿cómo es que funciona JavaScript? Dice, JavaScript es un lenguaje interpretado que se embebe en una página web HTML. Ujú, Nota, dice, mencionar que si abrimos la herramienta de programadores de un navegador internet, podemos ver que ahí está el código JavaScript. bien. Ahora, William, explícanos esta parte de aquí arriba nada más, ¿va? Por favor. Ya. A ver, dice, nos termina cómo es la función de JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado, dice, que se embebe
como lo mencionó, creo, en la parte superior, que en base que JavaScript es decir, como su mano derecha o Ujú, su parte gemela de es decir, que funciona idóneamente, ¿no? Con HTML, ¿no? ujú, Eso es lo que se refiere, ¿no? Su funcionamiento, ¿no? Para armar sí, las estructuras de las páginas web, ¿no? sí, sí. Aquí lo que está diciendo es que JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa esto de que se embebe? Es decir, que se va a incrustar dentro de un documento HTML. Por ejemplo, si ustedes a esa página web le meten base de datos, la base de datos, el código de base de datos no se va a embeber en la página web HTML, más sin en cambio el lenguaje de JavaScript siempre va a estar dentro de un documento HTML. No sé si me explico. Por A ver, ejemplo, ¿puede repetir de nuevo, profesor, Inge, por favor? sí, a ver, miren, vámonos a la página de Google. Hay una herramienta que más adelante vamos a ver en los siguientes temas, la cual tiene una de las herramientas que es muy importante para todos los que son programadores, y es esta, que es la herramienta del desarrollador, en la cual aquí yo puedo ver todo el HTML de esta página. Aquí está todo ese HTML. Así en cambio, también puedo ver las hojas de estilo, que son estas. De igual manera, también puedo ver código JavaScript. Déjenme ver dónde está. No, es en la consola, ¿no? Sí, no, aquí en la consola puedes ver los errores, ¿no? Y el proceso del código, ¿cierto? ¿No? Ujú. Más déjenme checar. Es que como esta máquina es mía, pero casi no la ocupo, ocupo más la de mi trabajo. Entonces, déjenme checarla bien. Y les digo, para la siguiente clase va. Vale, Inge, vale. Sí. Sí, sin problema, sin problema. Está bien, Inge. Entonces, a lo que a lo que vamos es que dentro de una página HTML siempre vamos a ver el código HTML, vamos a ver el código CSS, que son las hojas de estilo, y también vamos a poder ver el lenguaje de programación JavaScript. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el código JavaScript es un lenguaje que se va a incrustar en una página web HTML. Eso es lo que nos está queriendo decir este párrafo. ¿Sí? Sí o sí. A ver, Manuel, Ingeniero. ¿en qué documento yo voy a poder ver mi código JavaScript? ¿O en dónde debo yo de colocar ese código JavaScript? Puede ser en documento HTML para que tenga funcionamiento dicho esqueleto del HTML. Ujú, Esa es la idea de JavaScript. Si no ponemos JavaScript, no hay un funcionamiento de la página, es estático. cierto. Bien. Gracias, Manuel. A ver, ¿quién me ayuda con el último tema? Que es un lenguaje interpretado. A ver,
¿Qué es un lenguaje interpretado? Un lenguaje interpretado significa que las instrucciones las analiza y procesa el navegador de Internet en el momento que deben ser ejecutadas. Pero explícanos. Quiere decir que, que cada proceso o cada indicación que nosotros le queramos dar a una actividad se van a ir ejecutando de acuerdo a cómo se van escribiendo, ¿no? En el navegador. Es decir, todo lenguaje, bueno, toda instrucción lleva una secuencia o una numeración, un proceso. Entonces, conforme se va ejecutando, en el navegador se van mostrando todas esas acciones que se les va dando al sistema. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿quién es el encargado de procesar el lenguaje de JavaScript? ¿El navegador? El navegador, cierto. El navegador es el que se va a encargar de estar procesando toda esa lógica que nosotros le pongamos a nuestra página web y que esté escrita en el lenguaje de programación JavaScript. ¿Va? Correcto. Y como ya lo comentaron, se van a ir ejecutando en el momento que deben de ser ejecutadas. ¿Va? Cierto. A ver, este vendría siendo lo que es el módulo 1, que es una introducción a JavaScript sobre el lenguaje. Esto es lo único que veríamos en este módulo. Y para pasar al segundo módulo, necesito por favor que me digan si todos entendieron este módulo. Por mi parte, creo que está claro la introducción. Bien, sí, es que era muy importante que antes de que pasáramos a comenzar a trabajar con código, era muy importante que supieran que era JavaScript, un poco de su evolución, cómo es que fue evolucionando desde que se creó hasta hoy en día. Es muy importante que supieran para qué sirve y sobre todo que supieran quién es el encargado de procesar todas esas instrucciones de JavaScript y cómo es que se van ejecutando, ¿va? Entonces, si no hay ninguna duda, podemos pasar al siguiente módulo. Por mi Sí, parte, claro. ingeniero. Yo sé que para las personas que apenas van a comenzar a aprender JavaScript, sí es un poco complicado poder entender esto. Pero ya conforme vayamos avanzando, todo esto se va a ir aclarando poco a poco, ¿va? No tengan miedo y vamos a seguir adelante, ¿va? Sí, sí, está bien, Mitch. Claro, Ingen, no se preocupe, nadie nace sabiendo y en el proceso vamos a cometer errores y vamos a tener que aprender así de eso. Bien. Ahora, el segundo módulo, ¿alguien me puede decir cómo se llama? Ingen, Instalación de software necesario para el curso de JavaScript. Bien. Una vez que ya pudimos finalizar el primer módulo de lo que es una introducción al lenguaje de programación JavaScript, ahora sí vamos a ver en este segundo módulo qué software necesitamos instalar en nuestra computadora para poder llevar a cabo este curso, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el módulo 2. Dice el módulo 2, software que se necesita para realizar este curso. El primer tema dice, tipo de software que se necesita para aprender el lenguaje de JavaScript. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. Compárteme internet, porfa. ¿Cómo?
De que se quede sin internet, dice. Ah, perdón, estaba Un mi audio problema de comunicación, seguro. discúlpeme, sí, no, Bueno, estaba encendido mi audio, perdón. el tipo de software que se necesita para aprender el lenguaje JavaScript. Bueno, para aprender el lenguaje JavaScript se requiere un simple editor de texto. Bien. A ver, ¿cuál es tu nombre? Emanuel. Manuel. A ver, explícanos. Bueno, editor de texto, tenemos por ejemplo el blog de notas, ¿cierto? Pero por ejemplo nosotros también podemos usar el que yo estoy usando, el que descargué, el Visual Studio, también es una opción, como también está el otro que, uno que es en medio naranja, no me acuerdo cómo es el nombre, pero hay muchos editores de texto. Bueno, uno No, tiene que usar el que más se le asemeje, y más le Ujú. guste, porque estos blogs de texto tienen distintas, ¿cómo se dice? Bibliotecas o algo así, que ayudan mucho al proceso de lo que es la programación en sí. Nos corta los pasos. Entonces son importantes elegir un buen editor de texto y también tener, ¿cómo se dice? El conocimiento cómo funciona un editor de texto. Porque uno puede instalarlo, pero si no sabe cómo funciona, está difícil. Eso. Bien. Gracias, Emanuel. ¿Alguien entendió lo que explicó Emanuel? Sí, que para Sí. poder aprender el lenguaje de JavaScript necesitamos un simple editor de texto que en la actualidad hay muchos, como que es el Visual Studio Code, el Notepad++, y Node.js, creo. Hay un montón, la verdad. Cierto. Bien. Entonces, aquí lo importante, y que es muy importante que se aprendan, es que lo único que vamos a requerir para aprender el lenguaje de JavaScript básicamente va a ser un simple editor de texto. Como ya lo dijo Degerson y Manuel, hoy en día existen muchos editores de texto que podemos utilizar para llevar a cabo este curso. ¿Va? Sí, sí. En el siguiente tema, ahora sí ya vamos a ver algunos ejemplos de editores de texto que podemos utilizar para poder llevar a cabo este curso. A ver, ¿quién me ayuda con el siguiente tema? Yo, Inge, Adelante, ¿cuál es tu nombre? William. Adelante, William. Ejemplos de editores de texto que se pueden utilizar para realizar este curso, dice. Algunos editores de texto que se pueden utilizar para realizar este curso son Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text y Atom. Bien. Ahora explícanos, William. Hasta donde tengo entendido, estos son son editores de texto, ¿no? Que se pueden descargar y, si no me equivoco, son gratuitos también, creo. Sí. El que conozco yo es decir, que he visto nada más así, es el Visual Studio y el Atom. Bien. ¿Y tú cuál es el que ocupas? No, bueno, yo lo que he visto nada más cómo utilizan otras personas es el Visual Studio y el Atom. No es que yo lo haya utilizado, ¿no? Bien. Bueno, gracias, William. Para llevar a cabo este curso, el editor que nosotros vamos a utilizar es Visual Studio Code. Ahorita lo vamos a instalar en una máquina de alguno de ustedes que no lo tengan instalado, ¿va? Para que lo vayan viendo cómo es que se descarga, desde dónde lo descargamos, cómo lo instalamos, para que posteriormente, para la siguiente clase, ya todos lo tengan instalado en su máquina, ¿va? Porque lo vamos a comenzar a utilizar ya para el siguiente de domingo. ¿Sí? Listo, Inge, está bien. Bien. Vamos con el siguiente tema. A ver, Degerson, ayúdanos, por favor. Disculpe por la inconveniencia, es que mi internet está lento, yo no puedo visualizar la pantalla. Bien. No sé si lo puede hacer otro compañero, perdón. ¿Quién ayuda a Degerson? Yo, ¿Quién dice yo? Aló, Inge, ¿puedo hacerlo yo? De repente. Sí. Sí, ¿cuál es su nombre? David, David, adelante. gracias.
Tipo de software que se necesita para probar los desarrollos de JavaScript realizados en algún editor de texto. Para probar los proyectos de JavaScript desarrollados en algún editor de texto, se debe emplear un navegador de Internet. Ahora explícanos, David, por favor. El intérprete del lado servidor Ujú, es por intermedio del navegador de Internet, cualquiera sea, Internet Explorer, Edge, cierto. Firefox, etcétera, Mozilla, Opera, etcétera. Ujú, bien, gracias. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que yo voy a desarrollar proyectos de JavaScript y los voy a desarrollar en un editor de texto. ¿Qué editor de texto vamos a utilizar? Visual Studio Code, ¿sí? ¿Y con qué herramienta lo vamos a probar ese proyecto? Con un navegador de Internet, ¿va? Eso es lo que nos está queriendo dar a entender este tema, ¿sí? Sí, Inge. Inge, sí, sí. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. A ver, ayúdenme. ¿Quién me ayuda? A ver, yo, Inge. Adelante. Ya, bueno, ejemplos de navegadores de Internet que se pueden utilizar para visualizar los proyectos en JavaScript. Ujú, Algunos navegadores de Internet que se pueden utilizar para probar tus prácticas de JavaScript desarrolladas en algún editor de texto son Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera y Brave. Eres tú, William, ¿verdad? Así es. Bien. A ver, explícanos un poquito. Bueno, lo que explicó igual el compañero hace rato, el compañero David, que dijo que, es decir, para poder visualizar el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Ujú, Podemos utilizar estos tipos de navegadores que nos está mostrando en pantalla, ¿no? Que es el Chrome, el Explorer, el Firefox, Safari, el Mozilla, qué sé yo, el Opera, el Brave, ¿no? ujú, Es lo que se bien, puede utilizar para poder visualizar el trabajo que se está realizando, pues. bien. Gracias, William. No sé si se acuerdan que en el módulo 1 dijimos algo de que el navegador de Internet era el encargado de interpretar el código del lenguaje de programación JavaScript, ¿cierto? Sí, Inge. Sí, Entonces, aquí lo que nos está queriendo decir es que son los navegadores de Internet los que nos van a poder ayudar a probar nuestras páginas o nuestros proyectos que realicemos en el lenguaje de programación JavaScript en este curso, ¿no? Es por ello que estamos diciendo que los navegadores de Internet son muy importantes, ¿no? Para este curso, ¿cierto? Sí, sí. bien. Pasemos al siguiente tema, a la instalación del lenguaje de programación JavaScript. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice Ya, yo? yo mismo, ¿viste? Yo, eh, ¿Cuál es su nombre? Ángelo. Adelante. Para probar tus proyectos de Java, instalaríamos otros lenguajes de programación como yo. ¿Mm? Eh, ¿Quién está leyendo? sí, no sé. No sé Ejерson. quién fue. ¿Tú estás leyendo, Yo, Ejerson? sí, yo estaba leyendo y después dijo que Ángel lo leyera y me callé. Perdón, Ya, me ya, ya, si confundí. quieres termínalo tú ya. Ya, A ya, si ver, quieres empieza tú. Ejerson, Ok, a ver, tú lee, por favor. ok, voy a empezar de nuevo, ¿va? ¿Cómo Sí. puedes instalar JavaScript en tu dispositivo para probar tus proyectos de JavaScript? En realidad no instalas como tal JavaScript en tu dispositivo, como instalaríamos otro lenguaje de programación, como por ejemplo C Sharp, sino que JavaScript ya se ejecuta en los browsers como HTML y CSS. Actualmente
todos los navegadores web modernos ejecutan código de JavaScript, así que puedes ejecutar el código de JavaScript con una variedad de dispositivos y de sistemas operativos. A ver, explícanos, Dickerson, lo que acabas de leer. Ok. Acá nos dice que la instalación de JavaScript realmente no existe, o no se hace, como en otros lenguajes que sí realmente se hacen, como por ejemplo C Sharp. Sino que solo JavaScript se ejecuta con los browsers con HTML y CSS, ¿no? Que los navegadores modernos ya son los encargados de hacer todo el proceso de ejecutación de este lenguaje. Vientos, sí entendiste muy bien este tema. ¿Alguien más entendió lo que explicó Dickerson? Sí. A ver, y que disculpe, ¿podría explicar de una manera que, a ver, que podamos entender? Porque no entró bien en contexto lo que explicó el compañero, ¿no? Algo entendió, pero decir, no entré bien en contexto con todo lo que dijo. No sé si los compañeros habrán entendido también de la misma forma o yo nada más. Bien. ¿Qué no entendiste, William? Disculpa. No, es que lo que explicaste, dijiste que sí, en realidad no es un programa que se puede instalar, no JavaScript, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ok. Sino que Bueno, cómo actúa, de qué forma, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con el código, con el Visual Studio, ¿no? Pero sí, ¿cómo se visualiza? ¿Cómo podemos entender que lo que estamos haciendo es programación en JavaScript? bueno, mira, lo que pasa es que JavaScript tiene una sintaxis que se debe de seguir para hacer instrucciones con ese lenguaje. Y lo ejecutamos en el navegador. En el navegador nosotros podemos visualizar lo que nosotros estamos escribiendo, porque en el navegador es donde se está procesando todas esas instrucciones que nosotros queremos hacer. Cierto. Ya sea dentro de HTML o fuera de HTML. No sé Ahora si sí me entiendo. expliqué. Sí, ahora sí entiendo, porque cada lenguaje de programación tiene una sintaxis distinta, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Más que nada, sí, tiene una sintaxis y lo que deberíamos de checar, o que de alguna manera luego nos falla, es la lógica que es la que debemos de seguir. En realidad la sintaxis no es tan difícil, pero la lógica es la que debemos de seguir para poder llevar el hilo del código que estamos escribiendo. Ya, ahora sí, ya comprendo, ya. Gracias por la explicación, compañero. Ahora sí ya comprendí. Listo. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que ya con lo que dio la explicación Luis, con lo que dio Dickerson, creo que ya se entendió bastante este tema, ¿no? De instalación de JavaScript. ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Bien. Pasemos al siguiente tema. A ver, Luis, ayúdame, por favor. Ok, bien. 2.6. Conoce por qué es importante probar tus desarrollos en distintos navegadores de Internet. Es importante que sepas que no todos los navegadores son iguales. Es decir, no todos los navegadores soportan las mismas características de las tecnologías, como HTML, CSS y JavaScript. Por ello, es necesario que tus desarrollos los testees en diferentes navegadores de Internet para que verifiques que todo esté funcionando correctamente antes de entregarlos al cliente. Explícanos, Luis. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada navegador tiene sus características. Por lo tanto, cada proyecto que se desarrolla es necesario probarlos, ya sea en el navegador Edge, en el navegador Chrome, en el Mozilla,
¿Por qué? Porque de acuerdo a las características que cada navegador posee, son las que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder escribir o para poder crear nuestros proyectos. Así que cuando nosotros creamos nuestros proyectos y una vez terminados, es necesario testear. ¿Qué es testear? Bueno, es probar, ejecutar ese proyecto en los diferentes navegadores que existen para ver la funcionalidad que tienen y ver si esa funcionalidad es la que el cliente está pidiendo o no. Ujú. Sí, ¿Cierto? bien. Ayúdame con lo último, ¿va? Para terminar este tema. Bien, el objetivo de esto es asegurar al cliente o al usuario final que el proyecto funcionará sin ningún problema en cualquier navegador de Internet en el que utilicen, o de otra forma indicarle al usuario en qué navegadores funciona correctamente y cuáles no. Pero tampoco limites al cliente al uso de un solo navegador. Explícanos, Luis, por favor. Bien, casi por lo regular, los desarrolladores siempre se van con los navegadores más utilizados de acuerdo a las estadísticas. En este caso son Chrome, posteriormente sigue Edge, que ahorita tiene muy buenas características, y de ahí sigue Mozilla, bueno, dependiendo. Los usuarios finales a quienes se les va a hacer llegar el proyecto, que son los clientes, casi por lo regular ocupan Chrome. Sin embargo, es necesario probar todos los navegadores para que funcione de igual manera en uno o en otro. Esa es la finalidad por el cual se debe de probar o se debe de testear en diferentes navegadores. Bien, muy bien. Tu explicación Listo. estuvo muy buena. Gracias, Luis. Claro, con gusto. A ver, ¿todos los demás entendieron lo que explicó Luis? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Una consulta. Sí, Ujú. Dígame. En todo caso, ¿a qué le llamamos característica de un navegador? Bien, miren, les voy a comentar algo que me pasó a mí cuando conseguí mi primer trabajo, ¿sí? Yo hice un sistema con tecnologías como es HTML, CSS y JavaScript. Y yo lo que hice fue probarlo en el navegador, como dice Luis, uno de los más modernos y que generalmente utilizan muchas empresas, y fue Chrome, Google Chrome. Entonces yo vi y testé mi página web y todo funcionaba correctamente. Entonces yo se lo entregué a mi jefe, funcionando correctamente. Mi jefe fue el que lo presentó con el cliente, pero lo que tuvimos fue que el cliente no lo probó en Google Chrome, sino lo probó en Internet Explorer. Entonces, cuando el usuario, bueno, el cliente comenzó a probar el sistema, muchas de las características de JavaScript no funcionaban. Entonces, el cliente dijo, el sistema no funciona. Y realmente, pues no funcionaba. ¿Por qué? Porque mucho o la mayoría del código de JavaScript no lo soportaba el navegador Internet Explorer. Así, en cambio, Chrome sí soportaba la mayoría de las características del lenguaje de programación JavaScript. Entonces ahí fue un error mío, el cual, por no haberlo probado en otros navegadores, yo quedé mal con el cliente. No sé si me explico, porque el código JavaScript, no todo el código de JavaScript que yo había puesto funcionaba en Internet Explorer. Entonces, por eso, aquí al inicio yo les comenté, es muy importante que sepas que no todos los navegadores son iguales, es decir, no todos los navegadores soportan las mismas características de las tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Por lo mismo, por eso les comento, es muy importante porque a mí me pasó y por eso lo puse en este tema último,
porque es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes realicen una aplicación web, la puedan probar no solamente en un solo navegador, sino que lo puedan mostrar y probar en diferentes navegadores. Pero antes de que se lo entreguen al cliente, ustedes deben de tener la certeza de que ese sistema va a funcionar correctamente en cualquier navegador, ¿sí? Aquí dice que es muy importante también que le digan al cliente en qué navegadores funciona correctamente y en cuáles no, pero tampoco deben ustedes delimitar al cliente de decirle solamente funciona en este navegador, solamente utilice este. ¿Por qué? Porque eso no es correcto. Su sistema realmente debería de funcionar en todos los navegadores de Internet, ¿va? No sé si ya con eso me expliqué un poquito más. Sí, sí, sí. Entonces, dije, disculpe, entonces, cualquier proyecto que se realice tendría que ser testeado en todos los navegadores que hay, pero de sí por sí, al desarrollar en JavaScript, tendría toda la facilidad de probarse en cualquier navegador y tener la funcionalidad correcta, ¿cierto? Sí. No, es que mira, un ejemplo, por ejemplo, cuando salió HTML5, los navegadores que lo soportaban, HTML5 creo que nada más eran Chrome y Mozilla Firefox. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen que actualizarse son los navegadores de Internet para poder soportar las nuevas características que trae HTML5. No sé si me explico. Conforme fue pasando el tiempo, los navegadores se fueron actualizando para que soportaran las nuevas características del HTML5 que se habían agregado en esa versión. Pero cuando comenzó esto del HTML5 y tú probabas en Internet Explorer, HTML5 no funcionaba. Sus nuevas características de esa versión no funcionaban en Internet Explorer. ¿Por qué? Porque no estaba actualizado Internet Explorer para soportar esas nuevas características de esa nueva versión de HTML5. Entonces, por eso es muy importante que ustedes prueben en diferentes navegadores para que el código que ustedes pongan de JavaScript, de CSS y HTML5, ustedes se den cuenta que ese código funciona en todos los navegadores o en la mayoría de los navegadores, ¿va? Porque como les comento, la tecnología va avanzando. CSS se actualizó a CSS3, pero cuando se inició CSS3, no todos los navegadores soportaban esas nuevas características que se le había agregado a CSS. No sé si me explico. Sí, Inge, sí, sí. Sí, Inge, ¿Sí? todo bien, todo correcto, Inge. Entonces, por eso es muy importante que ustedes prueben sus aplicaciones, por favor, en diferentes navegadores, no solamente lo hagan en uno, porque como les digo, a mí ya me pasó y fue un problema que yo quedé mal con el cliente porque yo no tuve, o sea, de estarlo probando en otros navegadores, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, hemos terminado el módulo 2 y para el siguiente domingo estaremos ya comenzando el módulo 3. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todos vamos en el mismo canal? Gerson, Manuel, William, Sí, todo correcto, Inge. Angelo, Todo en orden, todo en orden. Todo claro, muy bueno. Eric, Bien explicado. Smith. ¿Todo bien? Todo claro por mi parte, ingeniero. Todo bien, todo correcto. Bien. A ver, Angelo, ¿qué herramienta es la que necesito yo
Bueno, el tipo de herramienta que necesito yo para comenzar a escribir código JavaScript. Eh, mm, un blog de notas. No, El blog de notas. no. El tipo de software que yo necesito. El A tipo ver, de software. David, Un editor de texto, Inge. un Un editor de editor. texto. ¿Va? Sí, ¿Sí, Angelo? Claro. sí. Ahora, David, ¿qué editor de texto vamos a utilizar para este curso? Visual Studio Code. Vientos. Emanuel, ¿qué tipo de software vamos a utilizar para probar nuestros desarrollos de JavaScript? El tipo de software. Eh, eh, los navegadores. Los navegadores Google de Chrome. Internet. ¿Va? Sí, sí, los navegadores de Internet. Ya, Bien. todo tipo, en realidad usarlo en todo tipo, como usted dijo al último, para que no Ujú. tengamos problemas. Bien. Sí. William, ¿en qué navegadores de Internet vamos a probar nuestros proyectos JavaScript? Les menciono todos los navegadores que estaban en la lista, Inge. No, nada más los que te acuerdes. Ah, O con que tú me digas que Google deben de ser Chrome, en la mayoría. Brave, Mozilla, ¿qué más? Edge, Internet Explorer. ¿Y por qué yo necesito probar en todos? ¿Y por qué no nada más en uno, William? Pero para tener un mayor alcance con respecto al usuario final, ¿no? Sí, para estar seguros, ¿no? Que mi página Claro, funciona en cualquier navegador sin ningún problema. así es. Bien. Ahora, a ver, Eric. Eric, creo que no podemos escuchar. Tejerson, Sí, Inge, diga, mande. ¿tú ya tienes instalado Visual Studio Code? Sí, yo sí lo tengo ya. Lo Bien. instalamos en el sistema de la ¿Alguien lo tiene? Bueno, ¿no lo tiene instalado? Yo no lo tengo instalado. Yo ahorita recién lo estoy proceso de instalación, Inge. Bien. A ver, Dickerson, ¿de dónde debo yo de descargar mi software? ¿De qué página me recomiendas tú, Dickerson? Visual Studio.com. Bien. ¿Desde dónde es recomendable, Luis, descargar el software? Lo vamos a requerir para este curso. Desde la página oficial. Cierto. ¿Por qué? Porque es importante descargarlo desde la página oficial y no desde otra página. Porque desde la página oficial descargas la paquetería completa y en páginas similares nada más descargas la parte esencial. Entonces luego para ejecutar ciertas herramientas no las traes esa versión. Entonces casi por lo regular, bueno, no casi por lo regular, siempre es necesario descargarlos desde la página oficial. Además que te puede abrir troyanos u otros virus que pueden dañar tu computadora, ¿no? Cierto. Eso es muy importante lo que Igual, comenta por esa Dickerson. parte. Que también es muy importante descargarlo desde la página oficial. ¿Por qué? Porque si lo descargamos de otra página, no sabemos si realmente estamos descargando Visual Studio Code o estamos descargando a lo mejor algún virus, ¿no? ¿Cierto, Luis? De acuerdo, sí, totalmente. Bien. Entonces, en el grupo ya les pasé la página oficial para que puedan descargar lo que es Visual Studio Code. Ahorita ya no nos va a dar tiempo porque la sesión ya se va a terminar. Entonces, si alguien quiere que lo instalemos en su computadora,
lo instalamos el día domingo, no lo instale. Las personas que quieran instalarlo de una vez ya en su computadora, lo pueden ir haciendo. Es muy fácil poder instalarlo, solamente son algunos pasos muy simples en la cual deben de indicar dónde desean instalarlo. Y más que nada creo que eso es lo más importante. La instalación es muy sencilla, pero si alguien quiere que lo instalemos aquí, que nos pueda compartir su pantalla, lo hacemos para el siguiente domingo, ¿va? ¿Sí? Listo, listo. Bien. Entonces, ya se va a terminar la sesión. No sé si tengan alguna duda. No, todo Mister, correcto, todo correcto. Ingeniero. yo ¿Sí tengo les va una, gustando el curso? Sí, sí, sí. Sí, profe, sí, es muy Excelente, interesante. Inge. Bien. Entonces, antes de irnos, voy a ver si entre semana me puedo conectar en la noche. Yo les voy a tratar de decir 2 días antes si nos conectamos todos para poder hacer unos ejercicios de los que vimos al inicio. ¿Esto para qué? Para que vayamos trabajando la lógica de cada uno de ustedes. Y el día domingo nos iniciamos con el tercer módulo. Ya vamos a comenzar a echar código JavaScript para que ya comencemos a trabajar con el curso, ¿va? ¿Sí? mister, una duda que tengo. Dígame. Porque yo tengo computadora, lo que ahora mismo no tengo es internet en la computadora. En el teléfono sí tengo, pero ahora mismo en la computadora no tengo. Puede compartir Comparte, internet amigo del celular. Ángelo. Ajá. Se comparte con... ¿Cómo? Zona de anclaje, puedes compartir tu internet. Sí, Desde para el que teléfono. puedas utilizarlo con tu computadora también. Ah, no, 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 no. Puedes comprarte una antena con entrada de USB porque me parece que los escritorios o las computadoras de escritorio no tienen esa entrada de portátil Wi-Fi, me parece. Sí, si quieres, David, el domingo te ayudamos para que tú, si tienes internet de tu celular, lo puedas compartir con tu computadora para que te puedas conectar ahí, ¿va? Creo que solo hay que actualizar el driver de Wi-Fi en el computador y se puede. Creo que se puede, sin necesidad de un cable. Sí. A ver, Emanuel, ¿Sí? ¿crees que me pudieras ayudar entre semana a conectarte con David para que le ayudes a hacer eso? Sí, 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 yo le ayudo. Se actualizan los drivers del computador, sobre todo en la parte del Wi-Fi, y como si el celular, por ejemplo, pongámosle que es una versión moderna, viene, se ancla nomás y listo, es un tema de código, porque el código del celular se traspasa al código ahí y lo acepta automático. Tiene que aceptar el código nomás. Bien, Bien. entonces, ¿crees que me puedas echar la mano para que te conectes con Sí, David entre sí, que él semana? me hable ¿Me porque ayudas? está un poco listo, entonces él me habla por interno y yo no tengo ningún problema en ayudarlo. Los conectamos por alguna videollamada Pues, y yo le ayudo a que se pueda conectar. Él me Sí, habla, David. está bien, gracias. así que tenga toda la disponibilidad, que me hable más. Bien, Me gusta. gracias, Emanuel. Bien, entonces, si no hay ninguna duda más, entonces nos veríamos entre semana para ver unos ejercicios y el domingo para el tercer módulo, ¿va? Está bien, Inge. Soy Bien, ingeniero. entonces, Y sería bueno que si lo integra o manda una invitación para Google Horario, por ujú, favor, porque me guío mucho con eso. sí, de hecho, les voy a avisar en el grupo 2 días antes qué día nos vamos a conectar para los ejercicios y les voy a mandar la invitación para que se les agende, ¿no? Para que ya nada más se conecten. Sí, perfecto, perfecto, me parece muy bien. Bien, entonces nos vemos entre semana y también el domingo, ¿va? Genial, Inge. Bien, Bueno, Inge, mister, muchas gracias.